Urano es una sentencia de muerte disfrazada de destino. Cierra los ojos un momento e imagínatelo. Estás sentado dentro de un módulo metálico estrecho, más o menos del tamaño de un estudio, pegado a una pequeña ventanilla reforzada del ancho de un plato. Ves cómo la Tierra se va haciendo más pequeña. No rápidamente, sino lentamente, agonizantemente lento, como se alarga una despedida cuando sabes que puede ser definitiva. La canica azul que has conocido toda tu vida, el único hogar que cualquier ser humano ha tenido jamás, se convierte en un punto, luego en una mota, después en nada, absorbida por un campo de estrellas indistinguibles, desaparecida para siempre de la vista humana sin ayuda. No te diriges a Marte, a solo 2 o 3 años de distancia. No navegas hacia Júpiter, tu destino es Urano, uno de los entornos más remotos, más hostiles y más extraños de todo el sistema solar. Un gigante helado que cuelga a casi 3.000 millones de kilómetros del Sol, un mundo sin suelo en el que pisar, sin aire que respirar, sin calor que sentir, y con vientos que harían trizas un rascacielos de acero en cuestión de segundos. Para cuando llegues, si es que llegas, no serás la misma persona que partió. Tus huesos estarán plagados de fracturas microscópicas, tan porosos y frágiles como la cerámica envejecida. Tu corazón se habrá encogido físicamente, reestructurado por más de una década de ingravidez, hasta convertirse en algo irreconocible, algo adaptado a un mundo sin gravedad. Tu cerebro sufrirá daños permanentes y cuantificables, cicatrices de radiación, grabadas en el tejido neural que ningún medicamento puede reparar por completo. Tu visión puede estar borrosa debido a la presión intracraneal que se ha ido acumulando durante años. Tu sistema inmunológico se verá comprometido de formas que horrorizarían a cualquier médico de la Tierra. Y aquí está la parte que convierte una misión difícil en una verdadera sentencia de muerte. Incluso si decidieras dar media vuelta, incluso si miraras por esa ventanilla a la pálida atmósfera azul verdosa de Urano y dijeras, no, quiero volver a casa, el viaje de vuelta terminaría lo que el viaje de ida comenzó. Esto no es pesimismo, esto es física. Esto es biología. Esta es la fría e inequívoca verdad sobre lo que el espacio profundo le hace al cuerpo humano en los plazos necesarios para llegar a Urano y regresar. No se trata de una misión para la que nos falte la tecnología necesaria. Se trata de una misión a la que el cuerpo humano no puede sobrevivir. Analicemos exactamente por qué, pieza a pieza, órgano a órgano, riesgo tras riesgo en cascada. El problema de la distancia. 50 veces más lejos de lo que crees. Descubierto por primera vez por el astrónomo William Herschel la noche del 13 de marzo de 1781, lo que lo convierte en el primer planeta identificado con un telescopio en lugar de a simple vista, Urano siempre ha estado al límite del alcance humano. Herschel pensó inicialmente que había encontrado un cometa. Le llevó semanas de observación y comparación con los datos de otros astrónomos confirmarlo. Este objeto de movimiento lento era algo mucho más grande, mucho más lejano y mucho más extraordinario. Un nuevo planeta, el séptimo desde el Sol, un mundo que tentaría a los científicos durante más de 2 siglos, antes de que una sola nave espacial lo visitara finalmente. Las cifras por sí solas deberían dejarte sin aliento. Urano orbita alrededor del Sol a una distancia media de aproximadamente 2.870 millones de kilómetros, unas 19,2 unidades astronómicas, siendo una unidad astronómica la distancia Tierra-Sol de unos 150 millones de kilómetros. En su punto de máxima aproximación a la Tierra, llamado oposición, Urano sigue estando a unos 2.570 millones de kilómetros de distancia. Compáralo con Marte, que en su punto más cercano está a unos 55 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia ya inmensa que requiere meses de viaje. Urano está casi 47 veces más lejos de nosotros que Marte en su punto más cercano. Asimílalo bien. Todos los retos de una misión a Marte, la exposición a la radiación, el aislamiento psicológico, el deterioro físico, multiplicados por un factor de aproximadamente 50. Cuando la Voyager 2 despegó de Cabo Cañaveral el 20 de agosto de 1977, no llevaba tripulación, ni sistemas de soporte vital, ni comida ni agua, y pesaba relativamente poco en comparación con lo que requeriría una nave espacial tripulada.
Aprovechó extraordinariamente una rara alineación planetaria conocida como Grand Tour, una geometría orbital que se repite solo una vez cada 175 años aproximadamente, y utilizó las asistencias gravitatorias de Júpiter y Saturno para impulsarse a una velocidad tremenda hacia el exterior del sistema solar. A pesar de todo eso, a pesar de que esa increíble mecánica orbital jugaba a su favor, a pesar de que la ausencia de seres humanos y de sus necesidades biológicas no la ralentizaba, la Voyager 2 tardó 8 años y 5 meses en llegar a Urano. Llegó el 24 de enero de 1986, pasó de largo en cuestión de horas y se fue. Una nave espacial tripulada cambia la ecuación de forma drástica. Los seres humanos necesitan oxígeno, y los sistemas de reciclaje de oxígeno son pesados, complejos y requieren mantenimiento. Necesitan agua, y los sistemas de filtración y reciclaje de agua añaden más masa. Necesitan comida, suficientes calorías para una tripulación de varias personas durante más de una década. Necesitan equipo médico para tratar lesiones, enfermedades y el inevitable deterioro físico que impone el espacio. Necesitan sistemas de apoyo psicológico, entretenimiento, sistemas de comunicación y suficiente soporte vital redundante para sobrevivir a los fallos de los equipos que inevitablemente se producirán a lo largo de más de 12 años. Toda esa masa requiere más combustible para acelerar. Más combustible significa un vehículo más pesado. Un vehículo más pesado acelera más lentamente. Más lentamente significa un tiempo de viaje más largo. Las estimaciones realistas de planificación de una misión tripulada a Urano, teniendo en cuenta la tecnología de propulsión actual y los requisitos biológicos para mantener viva a la tripulación, sitúan el tiempo de viaje de ida entre 12 y 15 años. De 12 a 15 años. Dentro de un contenedor metálico. Piensa en ello en los términos más humanos posibles. En 2025, un niño nacido el día del lanzamiento sería un adolescente cuando llegara a la nave espacial. Un astronauta que saliera de la Tierra a los 35 años llegaría a Urano, rozando los 50, tras haber pasado toda su vida adulta en plena forma en una lata que se precipita a través de la oscuridad. Sin cielo abierto sobre ellos, sin aire fresco, sin cambio de estaciones fuera de la ventana, sin lluvia, sin viento, sin puestas de sol. Solo el zumbido mecánico de los sistemas de soporte vital, el aire reciclado que siempre huele ligeramente a maquinaria, las mismas caras de los compañeros de tripulación día tras día, año tras año. Y ese es el escenario optimista, suponiendo que todo salga según lo previsto. El espacio tiene una forma de rechazar los escenarios optimistas. Deja un comentario a continuación. ¿Te convence la mera distancia de que esta misión es imposible? ¿O crees que la tecnología de propulsión del futuro podría cambiar el panorama? Nos encantaría saber qué opinas, y si esto te parece tan alucinante como a nosotros, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo. Hay mucho más de dónde vino esto. El asesino invisible, la radiación en el espacio profundo. El primer enemigo de cualquier viajero del espacio profundo es invisible. No puedes verlo, olerlo, oírlo ni sentirlo en el momento en que ataca. Solo descubrirás sus efectos más tarde. En análisis de sangre que revelan médula dañada, en evaluaciones cognitivas que muestran una disminución de los tiempos de reacción, en exploraciones por imagen que revelan cambios en la materia blanca del cerebro. Este enemigo es la radiación ionizante, y en el espacio entre la Tierra y Urano es absolutamente implacable. Aquí, en la superficie de la Tierra, estás protegido por un extraordinario sistema de defensa natural. El campo magnético de nuestro planeta, la magnetosfera, desvía la gran mayoría de las partículas cargadas que fluyen desde el Sol y desde el espacio profundo. Nuestra densa atmósfera absorbe gran parte de lo que logra atravesarla. Juntos, estos dos escudos reducen tu dosis anual de radiación a aproximadamente 2 o 3 milisieverts al año. Para ponerlo en contexto, eso equivale más o menos a someterse a 10 radiografías de tórax. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, ISS, siguen beneficiándose de una protección parcial. La magnetosfera de la Tierra se extiende lo suficiente como para proporcionar cierto escudo incluso a la altitud orbital de la ISS, de unos 400 kilómetros. Sin embargo, a pesar de esa protección, los miembros de la tripulación de la ISS reciben aproximadamente 150 milisieverts al año.
entre 50 y 75 veces la dosis de una persona en tierra. Tras una misión de 6 meses, regresan a la Tierra habiendo absorbido dosis de radiación que preocuparían a cualquier oncólogo. Y eso que siguen estando relativamente cerca de casa, relativamente bien protegidos y pasan meses, en lugar de años, en ese entorno. En el espacio profundo, más allá del campo magnético de la Tierra, más allá del relativo refugio del sistema solar interior, no hay magnetosfera que te proteja. No hay una atmósfera densa que absorba la radiación de partículas. Solo está el casco de la nave espacial, que no detiene prácticamente nada de importancia. Hay dos fuentes de radiación dominantes: los rayos cósmicos galácticos, GCR, que son partículas de alta energía procedentes de supernovas y otros fenómenos violentos en toda la galaxia, y los eventos de partículas solares, SPE, que son intensas ráfagas de radiación expulsadas por erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Los IGSR son constantes, implacables y lo penetran todo. Los SPE son impredecibles, pueden ser extraordinariamente intensos y pueden administrar una dosis letal en cuestión de horas si la tripulación no está protegida. El límite de radiación profesional actual de la NASA para los astronautas es de 600 milisieverts. Un umbral establecido para mantener el riesgo acumulado de cáncer mortal a lo largo de la vida en no más del 3%. Un viaje de ida y vuelta a Marte, que dura aproximadamente entre 2 y 3 años, acercaría peligrosamente a la tripulación a ese límite, y posiblemente lo sobrepasaría. Un viaje de ida y vuelta a Urano, que requeriría entre 25 y 30 años, supondría una dosis acumulada de radiación que, según estimaciones de los investigadores, superaría entre 5 y 10 veces cualquier límite de seguridad establecido. No existe un marco de límites de exposición aceptable que permita esto. La tripulación absorbería suficiente radiación como para garantizar, con certeza estadística, la aparición de cáncer en múltiples individuos. Y eso es solo el riesgo de cáncer. La radiación hace mucho más que causar cáncer. Las partículas de alta energía atraviesan las cadenas de ADN como una bala atraviesa el papel, provocando roturas de doble cadena que los mecanismos de reparación del cuerpo nunca fueron diseñados para manejar a esta frecuencia. Cuando el ADN se rompe más rápido de lo que puede repararse, se acumulan mutaciones. Las células mueren o comienzan a dividirse de forma incontrolada. El sistema cardiovascular se ve afectado, ya que la radiación inflama y endurece las paredes arteriales. Estudios realizados con astronautas de la NASA han revelado que aquellos que viajaron más allá de la órbita terrestre, baja en las misiones Apolo, mostraron tasas de mortalidad cardiovascular significativamente más altas que sus compañeros que no volaron o que se quedaron en órbita baja. Un estudio de 2016 publicado en Scientific Reports reveló que los astronautas del Apolo que viajaron a la Luna tenían entre 4 y 5 veces más probabilidades de morir por enfermedades cardiovasculares que los astronautas que solo alcanzaron la órbita terrestre o que nunca volaron. Ahora, extrapolemos eso a una misión 50 veces más lejos que la Luna, con una duración de 30 años. El cerebro es especialmente vulnerable de formas que los investigadores solo han podido comprender recientemente. El trabajo de la NASA con los gemelos Scott y Mark Kelly, que pasaron un año en la ISS, reveló cambios cognitivos cuantificables tras solo 12 meses. Se documentaron cambios estructurales en el cerebro, incluyendo alteraciones en la integridad de la materia blanca y la distribución del líquido cefalorraquídeo. Para una misión a Urano de 30 años de duración, los investigadores modelan resultados que incluyen un deterioro significativo de la memoria, una función ejecutiva degradada, tiempos de reacción más lentos y un mayor riesgo de neurodegeneración. Los astronautas que llegaran a Urano, si es que llegaran, serían versiones con deterioro cognitivo de las personas que partieron de la Tierra, lo suficientemente lúcidos, tal vez, como para mantener las funciones básicas de la misión, pero cambiados de forma permanente. Las cicatrices de la radiación en su tejido neural no se curan, se acumulan, y la radiación también ataca al sistema inmunitario desde dentro. La médula ósea, donde se producen los glóbulos blancos, es extremadamente sensible a la radiación ionizante. Con un daño sostenido en la médula a lo largo de años y décadas, la capacidad de la tripulación para combatir infecciones disminuiría de forma constante.
Una simple infección respiratoria que el sistema inmunológico de un humano en la Tierra eliminaría en cuestión de días podría convertirse en una amenaza para la vida de un miembro de la tripulación a 2.000 millones de kilómetros del hospital más cercano. El sistema inmunológico fue diseñado para la Tierra. El espacio profundo lo destruye. Esto es lo que hace que este efecto dominó sea realmente aterrador. El daño por radiación es acumulativo e irreversible. No hay forma de revertirlo. No se puede reparar el ADN que ha sido malinterpretado 1.000.000 de veces a lo largo de una década. No se puede desinflamar unas arterias que han estado bajo asedio durante 15 años. No hay ningún periodo de recuperación al final del viaje de ida que reinicie el reloj antes del regreso. Cada partícula que atraviesa tus células de camino a Urano permanece contigo en el viaje de vuelta. Los mecanismos de reparación biológica del cuerpo simplemente no pueden seguir el ritmo del asalto sostenido del espacio profundo. Para cuando dieras la vuelta, el daño ya sería irreversible. La crisis del esqueleto, lo que 15 años de ingravidez le hacen a los huesos. Mientras la radiación destroza silenciosamente tu ADN, algo igualmente devastador e igualmente invisible en tiempo real, le está sucediendo a la estructura que te mantiene erguido, tu esqueleto. Tus huesos, la arquitectura rígida que te permite estar de pie, caminar, correr y soportar el peso de tu propio cuerpo contra la gravedad. En el espacio, esa arquitectura comienza a desintegrarse. La relación entre la gravedad y la densidad ósea es una de las más fundamentales de la biología humana. El hueso es un tejido vivo, se descompone y se reconstruye constantemente a través de un proceso llamado remodelación, llevado a cabo por células especializadas llamadas osteoclastos, que eliminan el hueso viejo, y osteoblastos, que construyen hueso nuevo. La señal que mantiene a los osteoblastos trabajando intensamente, la señal que le indica a tu cuerpo que mantenga huesos fuertes y densos, es el estrés mecánico, concretamente, el estrés de soportar tu peso contra la gravedad. Cuando caminas, corres, saltas, levantas peso o simplemente te mantienes erguido, estás enviando señales biológicas constantes a través de tu esqueleto. Mantén esto. Sigue construyendo. Si se elimina la gravedad, la señal desaparece. Los osteoblastos reducen su actividad. Los osteoclastos siguen trabajando. El hueso se elimina más rápido de lo que se repone y la densidad disminuye. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional pierden densidad ósea a un ritmo de entre el 1 y el 2% al mes, principalmente en los huesos que soportan peso de la parte inferior del cuerpo, las caderas, los fémures y la parte inferior de la columna vertebral. Tras una misión de 6 meses, regresan a la Tierra con una densidad ósea notablemente menor en estas estructuras críticas. La mayoría recupera la densidad perdida en el plazo de 1 o 2 años tras su regreso, con una rehabilitación física rigurosa, pero la mayoría no es todos, y en el plazo de 1 o 2 años supone que solo estuvieron fuera 6 meses. Ahora amplía el calendario. Tras 5 años en ingravidez, aún a menos de la mitad del camino hacia Urano, las pérdidas de densidad ósea serían catastróficas según cualquier criterio médico. Estamos hablando de valores de densidad ósea que, en la Tierra, indicarían una osteoporosis avanzada y grave, del tipo asociado a una mujer de 80 años con un historial de toda la vida de deficiencia de calcio e inactividad física. La integridad estructural del esqueleto se vería comprometida hasta tal punto que una caída de la que una persona sana saldría ilesa podría provocar múltiples fracturas. Ahora, amplíalo a 12 o 15 años. Los huesos, que una vez soportaron todo el peso de tu cuerpo contra la gravedad de la Tierra, se volverían tan porosos, tan frágiles, tan comprometidos que el simple hecho de bajar de una nave espacial a una superficie con una gravedad significativa podría ser suficiente para destrozarlos. Los astronautas de la ISS hacen ejercicio durante 2 horas completas todos los días utilizando equipos de resistencia especializados, arneses que los empujan contra superficies de resistencia, dispositivos diseñados específicamente para simular la carga gravitatoria. Esto no es opcional, es una obligación médica y, aunque frena la pérdida ósea, no la detiene. El mejor régimen de ejercicio como hemos ideado, implementado en la estación orbital más avanzada jamás construida, no puede contrarrestar por completo lo que la ingravidez le hace al esqueleto humano
ni siquiera en 6 meses. Durante 12 a 15 años, ningún régimen de ejercicio concebible en la actualidad podría compensarlo. Las cuentas simplemente no cuadran. ¿Qué significa esto para el viaje de vuelta? Incluso si la tripulación llegara a Urano, incluso si lograran orbitar, realizar observaciones y lanzar sondas, en el momento en que iniciaran el viaje de vuelta a casa, de entre 12 y 15 años, lo harían con esqueletos que habrían estado en caída libre durante más de una década. Para cuando llegaran de vuelta a las proximidades de la Tierra, la perspectiva de reentrar en la gravedad terrestre sería médicamente aterradora. Los huesos necesarios para sostener sus cuerpos en un entorno de 1G ya no serían capaces de soportar esa carga. Aterrizar en la Tierra, si decidieran hacerlo, podría ser una sentencia de muerte en sí misma. El corazón que olvida la Tierra. Colapso cardiovascular en microgravedad. El corazón es un músculo y, como todos los músculos del cuerpo, responde a las exigencias que se le imponen. Si se aumentan esas exigencias, se fortalece. Si se eliminan, se encoge. En el cuerpo humano, una de las funciones clave del corazón en la Tierra es bombear sangre hacia arriba contra la gravedad, asegurando que el cerebro y la parte superior del cuerpo reciban una perfusión adecuada a pesar de estar por encima del nivel del corazón. Si se elimina la gravedad, esa función desaparece en gran medida. El corazón responde de forma lógica, eficiente y catastrófica. Se reduce. Los estudios de astronautas que regresan de misiones prolongadas muestran que el corazón puede perder hasta un 20% de su masa durante vuelos espaciales de larga duración. No se trata solo de atrofia en el sentido tradicional. La geometría real del corazón cambia. Sus cavidades se reestructuran. El volumen sanguíneo disminuye. El cuerpo tiene menos porque se necesita menos sin la lucha constante contra la fuerza de la gravedad. El sistema cardiovascular se reconfigura esencialmente para la microgravedad, volviéndose más pequeño y eficiente en un entorno de ingravidez, y progresivamente menos capaz de funcionar en cualquier otro entorno. Cuando los astronautas regresan a la Tierra tras solo 6 meses en la ISS, muchos de ellos no pueden mantenerse en pie sin ayuda al salir de la cápsula Soyuz. Los equipos de rescate los llevan en brazos, los tumban y les dan tiempo para readaptarse. Sus corazones luchan por impulsar la sangre hacia el cerebro contra el efecto de la gravedad. Esta afección, hipotensión ortostática, provoca mareos, desmayos y pérdida de conciencia. Tras 6 meses, después de que las tripulaciones hayan estado realizando 2 horas de ejercicio cardiovascular todos los días. Tras 12 o 15 años en ingravidez, el corazón no solo tendría dificultades, probablemente sería incapaz. El sistema cardiovascular se habría convertido en otra cosa, algo optimizado para una realidad física diferente. El corazón de un astronauta que hubiera pasado 15 años en el espacio sería el corazón de una criatura que vive sin gravedad. Intentar funcionar bajo la gravedad de 1G de la Tierra, o cualquier otra gravedad planetaria, probablemente pondría en peligro su vida de inmediato. No sería incómodo, no sería difícil, sería potencialmente mortal. En el sentido más directo posible, los corazones de la tripulación habrían olvidado cómo ser corazones terrestres. Y no es solo el corazón. Todo el sistema vascular se reestructura. La regulación de la presión arterial cambia. Las arterias carótidas se endurecen. Se producen desplazamientos de líquidos en el cuerpo. Sin la gravedad que empuje la sangre hacia las extremidades inferiores, se produce un desplazamiento crónico de líquidos hacia la cabeza, que provoca una presión intracraneal elevada. Se cree que este es un factor importante en el síndrome de deterioro visual que ha afectado a un porcentaje significativo de astronautas de la NASA en misiones largas. El nervio óptico se daña por la presión elevada sostenida, causando problemas de visión que, en algunos casos, no se resuelven por completo tras el regreso a la Tierra. Ya sabemos que las misiones de larga duración a la ISS provocan cambios cardiovasculares duraderos que tardan meses o años en revertirse parcialmente. Si extrapolamos eso a los 30 años de duración total de un viaje de ida y vuelta a Urano, el sistema cardiovascular que regresara a la Tierra sería biológicamente ajeno al que partió, no en sentido figurado. Estructuralmente, mediblemente y peligrosamente ajeno. El apocalipsis muscular, cuando la fuerza se convierte en recuerdo.
Todo lo que el cuerpo utiliza para moverse, mantenerse en pie y funcionar en un entorno gravitatorio, cada fibra muscular esquelética, comienza a atrofiarse en la ingravidez a los pocos días de la partida. Las piernas, que soportan el peso del cuerpo en la tierra, sufren las pérdidas más drásticas. Los músculos lumbares que estabilizan la columna frente a la gravedad comienzan a debilitarse. La musculatura central que te mantiene erguido comienza a adelgazar. Incluso los músculos de motricidad fina que coordinan movimientos complejos pierden gradualmente los patrones de coordinación que han desarrollado a lo largo de toda una vida de funcionamiento en la Tierra. Los astronautas de la ISS pierden masa muscular a un ritmo cuantificable, incluso con sus requisitos obligatorios de 2 horas de ejercicio diario. Sus piernas están notablemente más delgadas tras 6 meses. La masa muscular que les permitía caminar y mantenerse de pie de forma normal se ha atrofiado parcialmente. Tras 12 a 15 años, ese proceso estaría tan avanzado que la masa muscular restante en la parte inferior del cuerpo podría ser insuficiente para soportar el caminar en cualquier gravedad significativa. Piénsalo, se trataría de personas que, al regresar a la Tierra, podrían no ser capaces de caminar. Podrían no ser capaces de levantar los brazos. Podrían no ser capaces de realizar las tareas físicas más básicas de la vida cotidiana. No se trata de una falta de fuerza de voluntad o de forma física. Los astronautas serían, presumiblemente, las personas más dedicadas y físicamente disciplinadas jamás seleccionadas para un vuelo espacial. Es un fallo de la biología. El cuerpo humano no evolucionó para la ingravidez. Todos sus sistemas, muscular, esquelético, cardiovascular, neurológico, evolucionaron específicamente para la vida en un planeta con una fuerza gravitatoria de aproximadamente 1 GeV. Si se elimina esa gravedad durante el tiempo suficiente, el cuerpo desmantela lo que ya no necesita. Está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. La tragedia es que lo que desmantela son precisamente los sistemas que necesita para sobrevivir en la Tierra. La mente en el vacío, colapso psicológico en el espacio profundo. El daño físico es abrumador, pero la dimensión psicológica de una misión a Urano puede ser igualmente letal y considerablemente más difícil de cuantificar, predecir o prevenir. La mente humana no está hecha para la oscuridad infinita, está hecha para la Tierra, para los horizontes, para las estaciones, para la conexión social, para los miles de pequeños estímulos sensoriales que nos anclan en la realidad y en el tiempo. Si se eliminan esos estímulos durante el tiempo suficiente, la mente comienza a generar su propia realidad. Eso no siempre es algo bueno. Hemos llevado a cabo estudios de aislamiento en la Tierra que ofrecen una visión previa aleccionadora. Las estaciones de invierno en la Antártida mantienen a pequeños equipos confinados durante meses de oscuridad polar, con comunicación externa limitada. Los resultados de estos estudios documentan sistemáticamente depresión, ansiedad, trastornos del sueño, deterioro cognitivo, conflictos interpersonales y, en algunos casos, episodios de alucinaciones o trastornos psicológicos graves, incluso en personas cuidadosamente seleccionadas y altamente entrenadas. Y lo más importante, esas personas siempre tienen una salida de emergencia. Metafóricamente, si no físicamente, saben que la temporada acabará por terminar. Saben que el rescate es teóricamente posible. Saben que la Tierra está al otro lado de la puerta. En una nave espacial con destino a Urano no hay salida de emergencia. No hay fin del invierno. No hay puerta al exterior. Durante 12 a 15 años, la tripulación vive en un espacio más o menos comparable a un gran apartamento, con las mismas pocas personas, la misma maquinaria, el mismo aire reciclado, la misma iluminación artificial que alterna entre su imitación programada del día y la noche. No pueden marcharse, no pueden llamar a casa y que les respondan en tiempo real, porque, dada la distancia a Urano, las señales de radio que viajan a la velocidad de la luz tardan aproximadamente 2 horas y 40 minutos en llegar a la Tierra. Una pregunta transmitida al control de la misión recibe una respuesta no antes de 5 horas y 20 minutos después. Una conversación es imposible. Una emergencia es insostenible. Para cuando la Tierra se entera de la crisis, ya han transcurrido casi 3 horas. La tripulación está, a todos los efectos prácticos, completamente sola. Más sola que cualquier ser humano en la historia. Las tripulaciones del Apolo pasaron unos días fuera del alcance de la comunicación en tiempo real. Una tripulación de Urano pasaría más de una década en ese vacío.
Los estudios de simulación marciana, incluidas las misiones H y Gwion-SEAS, Hawaii Space Exploration, Analog and Simulation, en las que las tripulaciones vivieron en hábitats aislados durante periodos de hasta un año, han documentado el desgaste psicológico incluso en esos plazos de tiempo relativamente cortos. Los conflictos interpersonales entre los miembros de la tripulación son uno de los retos más citados. Cuando no puedes escapar de las personas que te rodean, las pequeñas irritaciones se acumulan hasta convertirse en fricciones importantes a lo largo de los meses. A lo largo de los años, esa fricción podría ser explosiva. A lo largo de una década, la dinámica psicológica dentro de una tripulación pequeña y completamente aislada es casi imposible de predecir con certeza. Pero los apopsicólogos que estudian estos entornos no son optimistas. Hay otra dimensión, el conocimiento de lo que el viaje le está haciendo a tu cuerpo. Imagina saber, con certeza científica, que cada día que pasas en la nave espacial, la radiación está dañando tu ADN. Tus huesos se están debilitando. Tu corazón se está encogiendo. Tu cerebro está acumulando daños que no puedes sentir en tiempo real, pero que se manifestarán en tu deterioro cognitivo, en tus reacciones más lentas, en tu memoria fallida. Imagina llevar esa conciencia durante 15 años, sin poder hacer nada para detenerlo, sin poder volver, sin poder revertirlo. La carga psicológica de esa sola conciencia podría ser aplastante. ¿Qué opinas? ¿Podría algún perfil psicológico humano soportar 15 años de ese tipo de aislamiento? Deja tus comentarios en la sección de comentarios. Los leemos todos y cada uno de ellos. Y si este vídeo te está haciendo pensar en el espacio de una forma diferente a como lo habías hecho antes, por favor, dale al botón de suscribirse. Cubrimos la realidad de la exploración espacial sin pestañear, y hay mucho más por venir. Llegada. ¿Qué nos espera realmente en Urano? Supongamos que, contra todo pronóstico, todo esto, la radiación, la pérdida ósea, la reestructuración cardiovascular, el desgaste psicológico. Supongamos que la tripulación lo aguanta. Supongamos que llegan a Urano tras más de una década de viaje. Maltrechos, con problemas fisiológicos, marcados psicológicamente pero vivos. Miran por la ventanilla y ahí está, una esfera azul verdosa pálida, lisa y sin rasgos a simple vista, serena en la oscuridad exterior, hermosa, a su manera alienígena. Absolutamente, catastróficamente hostil en todos los aspectos que importan para la supervivencia humana. Urano está clasificado como un gigante helado, una categoría distinta de los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno. El término es algo engañoso. Hielo, aquí no se refiere al hielo de agua sólido que conocemos en la Tierra, sino a una mezcla espesa y sobrecalentada de agua, metano y amoníaco comprimida bajo una presión inmensa hasta un estado que es a la vez fluido y denso, ni verdaderamente líquido ni sólido en ningún sentido convencional. No hay superficie, no hay suelo. No hay roca sobre la que pueda posarse un módulo de aterrizaje, ni terreno que explorar, ni lugar donde plantar una bandera o extraer una muestra del núcleo. Bajo la atmósfera hay un abismo, una masa pastosa que se va espesando gradualmente y se adentra profundamente en el interior del planeta, aplastando cualquier objeto que descienda a ella con presiones que aumentan exponencialmente con la profundidad. Una nave espacial que descendiera o la atmósfera de Urano no aterrizaría, sería comprimida. La presión de la atmósfera aumenta rápidamente con la profundidad, y en los niveles donde las temperaturas alcanzan valores que podríamos asociar vagamente con la habitabilidad, las presiones ya superan en varios órdenes de magnitud cualquier cosa que la ingeniería humana pueda soportar actualmente. La NASA ha afirmado claramente que las presiones extremas en el interior de Urano destruirían cualquier nave espacial metálica que sepamos construir. No se trata de una limitación temporal de la tecnología actual. Es una consecuencia de la física uraniana a la que se enfrentaría cualquier nave espacial físicamente posible. La propia atmósfera es una pesadilla química. La composición en la parte superior de las nubes incluye aproximadamente un 83% de hidrógeno molecular, un 15% de helio y un 2% de metano, además de trazas de amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Vale la pena detenerse en este último compuesto. El sulfuro de hidrógeno, H2S, es la sustancia química responsable del característico olor a huevos podridos. Es tóxico en cualquier concentración significativa. Si de alguna manera pudieras respirar sin protección en la atmósfera superior de Urano, ignorando por un momento la ausencia total de oxígeno,
la temperatura de menos 224 grados Celsius y las velocidades del viento que podrían destrozarte, esa bocanada olería abrumadoramente a huevos podridos. También sería tu último aliento, porque el H2S, incluso en bajas concentraciones, es letalmente tóxico, y la ausencia de oxígeno ya habría sellado tu destino. El lugar más frío, temperaturas más allá de la comprensión humana. Urano ostenta un récord asombroso y contrario a la intuición. Tiene la temperatura atmosférica más fría jamás medida de todos los planetas del sistema solar. No es Neptuno, que está 1.000 millones de kilómetros más lejos del Sol. No son los planetas enanos de los confines del sistema, es Urano. En la parte superior de las nubes, las temperaturas caen hasta los menos 224 grados Celsius, menos 371 grados Fahrenheit, más frías que casi cualquier cosa en el mundo natural con la que nos encontremos en la vida cotidiana. A esa temperatura, el tejido humano expuesto no solo se congela, se solidificaría en fracciones de segundo. La humedad de la superficie de los ojos, congelada. El líquido de las articulaciones de los dedos, sólido. Cualquier piel expuesta, rígida, cristalina, muerta. No se trata del frío dramático, pero en última instancia soportable, de una ventisca antártica, ni siquiera de los extremos teóricos de los entornos más brutales de la Tierra. Se trata de un frío a una escala física completamente diferente. El punto de congelación del agua es de 0 grados Celsius. La parte superior de las nubes de Urano está a 224 grados por debajo de esa temperatura. En la Tierra, incluso la temperatura más fría jamás registrada, 89,2 grados Celsius bajo cero en la estación Vostok, en la Antártida, es casi 135 grados más cálida que la atmósfera de Urano. ¿Por qué es Urano tan frío, incluso más que Neptuno, que recibe mucha menos luz solar? Este misterio desconcertó a los científicos planetarios durante décadas tras el sobrevuelo de la Voyager 2. La explicación principal tiene que ver con el calor interno de Urano, o más bien, con su ausencia. La mayoría de los planetas gigantes irradian mucho más calor desde su interior del que reciben del Sol, calor residual de su formación. Júpiter, por ejemplo, irradia aproximadamente el doble de calor del que recibe. Neptuno irradia 2,6 veces más. Urano, de forma anómala, irradia casi exactamente el mismo calor que recibe del Sol, lo que significa que su interior es mucho más frío de lo esperado, o que algo está atrapando su calor interno e impidiendo que se escape. El mecanismo exacto sigue siendo un área activa de investigación, potencialmente relacionada con la misma colisión cataclísmica que inclinó el planeta sobre su lado hace miles de millones de años. Los vientos de la destrucción. Si observas las fotografías de Urano tomadas por la Voyager 2 o por el telescopio espacial Hubble, es posible que te sorprenda lo tranquilo que parece. Una esfera lisa y homogénea de color azul verdoso, en gran parte sin rasgos distintivos en comparación con las espectaculares bandas de nubes de Júpiter o Saturno. Esa serenidad visual es una de las mentiras más peligrosas del sistema solar. La velocidad del viento en Urano puede alcanzar los 900 kilómetros por hora en las latitudes medias. Esos son aproximadamente 560 millas por hora. A modo de comparación, los huracanes más potentes jamás registrados en la Tierra, tormentas de categoría 5 que arrasan ciudades costeras, arrancan los tejados de los edificios y provocan marejadas ciclónicas que inundan comunidades enteras, tienen velocidades de viento que oscilan entre los 250 y los 315 kilómetros por hora. Los fenómenos de viento naturales más destructivos de la Tierra alcanzan como máximo aproximadamente un tercio de las velocidades de viento sostenidas de Urano en su atmósfera superior. Un huracán en la Tierra es aterrador y catastrófico. En comparación, los vientos de Urano reducirían ese mismo huracán a una suave brisa. Cualquier estructura situada en la atmósfera de Urano, cualquier módulo habitable, cualquier vehículo, cualquier conjunto de antenas, tendría que soportar vientos sostenidos 3 veces más potentes que las tormentas más fuertes jamás registradas en la Tierra, combinados con temperaturas lo suficientemente frías como para hacer que la mayoría de los materiales utilizados en ingeniería se vuelvan catastróficamente frágiles, y con una presión atmosférica que aumenta rápidamente con la profundidad.
No existe actualmente ninguna combinación de materiales a disposición de la ingeniería humana que pudiera sobrevivir a esas condiciones durante un periodo de tiempo significativo. Y si esa estructura fallara, si los vientos encontraran una junta, una unión, un punto débil, el resultado sería inmediato y total. No una fuga lenta, no una descompresión gradual, una destrucción explosiva, violenta e instantánea. El mundo inclinado, 98 grados de locura. Todo lo descrito hasta ahora se aplicaría, con pequeñas variaciones, a una serie de entornos planetarios hostiles. La radiación, el frío, la incompatibilidad atmosférica. Estos son retos que Urano comparte, en diferentes proporciones, con otros destinos del sistema solar exterior. Pero Urano tiene algo que ningún otro planeta del sistema solar posee: una inclinación axial de aproximadamente 97,77 grados. A efectos prácticos, orbita alrededor del Sol prácticamente de lado. Sus polos norte y sur apuntan alternativamente hacia el Sol y en dirección opuesta, y no hacia arriba y hacia abajo, como los de cualquier otro planeta. Los científicos creen que esta inclinación extrema fue el resultado de una colisión catastrófica en los inicios de la historia del sistema solar. Un objeto con una masa aproximada a la de la Tierra, o mayor, que chocó contra el joven Urano con la fuerza y el ángulo suficientes para inclinarlo completamente de lado, y más aún. Las cicatrices de esa antigua violencia resuenan en todos los aspectos del comportamiento, las estaciones y el campo magnético de Urano hasta el día de hoy. Un año uraniano dura 84 años terrestres. Con una inclinación axial de 98 grados, las estaciones del planeta no se parecen en nada a las sutiles variaciones de la Tierra. Durante aproximadamente 21 años terrestres, un polo apunta casi directamente al Sol, recibiendo luz solar continua, mientras que el hemisferio opuesto permanece en una oscuridad ininterrumpida. Luego, la órbita del planeta lo lleva al otro lado del Sol y la geometría se invierte, lentamente a lo largo de los años. Durante 21 años, el hemisferio que antes estaba a oscuras se enfrenta al Sol. Durante 21 años, el hemisferio que antes estaba iluminado por el Sol se sumerge en la oscuridad, sin amanecer, sin atardecer, sin ciclo diario. Solo sol continuo o noche continua, durante décadas seguidas. Imagina estar en una hipotética estación uraniana durante la estación oscura de la noche polar. Durante 21 años no hay amanecer. El sol está por debajo del horizonte, y punto, durante 2 décadas. Los ritmos circadianos, el reloj biológico que regula los ciclos del sueño, la liberación de hormonas, la función inmunitaria y docenas de otros procesos fisiológicos, dependen de los ciclos de luz y oscuridad para mantener su calibración. Si se altera ese ciclo durante 21 años, las consecuencias biológicas superan todo lo que la medicina haya estudiado jamás, o para lo que disponga de herramientas que puedan abordarlas plenamente. El laberinto magnético. Un escudo con agujeros. La mayoría de los planetas del sistema solar con campos magnéticos los generan de forma predecible. Un núcleo giratorio y conductor de electricidad produce un campo aproximadamente dipolar, con los polos magnéticos norte y sur, situados razonablemente cerca de los polos geográficos. El campo magnético de la Tierra está inclinado unos 11 grados con respecto a su eje de rotación. El de Júpiter está inclinado unos 10 grados. Se trata de desviaciones manejables que producen una envoltura magnética relativamente bien alineada con la estructura del planeta. El campo magnético de Urano desafía por completo este modelo. El eje magnético está inclinado casi 60 grados con respecto al eje de rotación, y eso sería simplemente inusual si el origen del campo estuviera centrado en el núcleo del planeta. Pero no es así. El campo magnético de Urano se origina en un punto desplazado aproximadamente 1/3 del radio del planeta desde el centro geométrico, desplazado hacia lo que llamamos vagamente el polo sur. El resultado es un campo profundamente desequilibrado, caótico e impredecible. La intensidad del campo varía enormemente a lo largo de la superficie del planeta, desde tan solo 0,1 Gauss en algunas partes del hemisferio sur, hasta 1,1 Gauss en el norte. Para ponerlo en contexto, el campo magnético de la Tierra tiene una media de alrededor de 0,5 Gauss y es relativamente uniforme. El campo de Urano oscila con una variación de un factor de 10 a medida que te desplazas por el planeta.
Los sistemas de las naves espaciales diseñados para una intensidad de campo experimentarían condiciones drásticamente diferentes a medida que el planeta girara bajo ellos. Los datos de la Voyager 2 apuntan a algo aún más alarmante. Debido a que los ejes magnético y rotacional de Urano están tan desalineados, a medida que el planeta gira, una vez cada 17,24 horas, la geometría del campo magnético con respecto al viento solar cambia de forma radical y cíclica. Los análisis sugieren que la magnetosfera se abre periódicamente al bombardeo directo del viento solar, aproximadamente una vez por día uraniano. Lo que esto significa en la práctica: el escudo magnético contra la radiación solar tiene agujeros rítmicos que se abren y se cierran cada 17 horas. Si la estrategia de protección contra la radiación de tu tripulación se basara en que la magnetosfera de Urano proporcionara algún tipo de protección, y al estar en órbita alrededor del planeta, naturalmente se tendría en cuenta, esa protección estaría ausente de forma intermitente según un calendario regular. Los eventos de partículas solares durante esos intervalos de apertura serían catastróficos, sin previo aviso y sin posibilidad de recurso. Un nuevo análisis de los datos de la Voyager 2 publicado por investigadores en 2020 sugirió que la sonda podría haber atravesado un plasmoide, una gran burbuja de gas ionizado que había sido separada de la magnetosfera de Urano por el viento solar, durante su sobrevuelo de 1986. Este hallazgo sugiere que la magnetosfera es aún más dinámica y permeable de lo que se creía anteriormente. Se espera que la misión Uranus Orbiter and Probe, actualmente en fase de planificación, tras su designación como la principal prioridad de la NASA en ciencia planetaria, a gran escala en el Estudio Decenal de Ciencia Planetaria 2023 a 2032, aclare estas dinámicas. Pero el panorama que se desprende incluso de los limitados datos de la Voyager no es alentador para quienes esperan que la magnetosfera de Urano proporcione una protección significativa contra la radiación para una misión tripulada. Las lunas no ofrecen refugio. Urano tiene 27 lunas conocidas, todas ellas bautizadas con nombres de personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope. Las más grandes son Titania, Oberón, Umbriel, Ariel y Miranda. Mundos helados de tamaño modesto, siendo la mayor, Titania, de solo unos 1578 kilómetros de diámetro, aproximadamente la mitad del de la luna de la Tierra. En la ciencia ficción, las lunas de los planetas exteriores suelen servir como puestos avanzados habitables, estaciones de paso en el viaje de la humanidad hacia el espacio. La realidad de las lunas de Urano es mucho menos hospitalaria. Estos mundos están sumidos en un frío profundo, ya que, dada la distancia a la que se encuentran de Urano, apenas reciben energía solar. Sus superficies están marcadas por cráteres de impacto y accidentes geológicos, que dan testimonio de historias violentas, pero no muestran signos de actividad geológica actual que pueda proporcionar fuentes de calor internas para la vida. Miranda, quizás la más extraña desde el punto de vista geológico, cuenta con un acantilado llamado Verona Rupes, que podría ser el más alto conocido en el sistema solar, de aproximadamente 20 kilómetros de altura. Pero las paredes de los acantilados, por impresionantes que sean, no hacen que una luna sea habitable. Las lunas de Urano también comparten el entorno de radiación de su planeta madre, orbitando dentro de una magnetosfera caótica y permeable que ofrece una protección poco fiable frente a la radiación solar y de partículas galácticas. Cualquier base en una luna de Urano requeriría el mismo nivel de blindaje contra la radiación que la propia nave espacial, además de los retos de ingeniería que supone operar en una superficie bajo la influencia gravitatoria de Urano y el frío extremo. Las lunas de Urano no son una solución al problema de Urano, son una prolongación del mismo. El regreso, un viaje que culmina lo que el viaje de ida comenzó. Consideremos la versión más optimista posible de la llegada. La tripulación alcanza la órbita de Urano tras 12 a 15 años. Desplegarán sondas en la atmósfera. Realizarán observaciones orbitales, recopilarán datos que harían avanzar la ciencia planetaria en décadas. Misión cumplida. En el sentido científico, ahora encienden los motores para volver a casa. Otros 12 a 15 años. El mismo entorno de radiación, la misma ingravidez, el mismo aislamiento psicológico, pero ahora con el peso psicológico añadido de haber cumplido la misión y saber que la Tierra, el hogar, todo lo familiar, sigue estando a más de una década de distancia.
El cuerpo que inicia el viaje de regreso ya está significativamente más deteriorado que el que partió de la Tierra. La dosis de radiación ya acumulada no se puede desacumular. La densidad ósea ya perdida no se puede recuperar en ingravidez. El corazón que ya se ha encogido no puede empezar a recuperarse hasta que vuelva a estar en un campo gravitatorio. La tripulación llegaría de vuelta a las proximidades de la Tierra, tras aproximadamente entre 25 y 30 años de duración total de la misión. Habrían partido, digamos, con 35 años y regresado con 60 o 65. Cronológicamente. Biológicamente, sus cuerpos contarían una historia muy diferente. Densidad ósea mermada, hasta el punto de que pisar la superficie terrestre podría suponer un riesgo de fracturas inmediatas. Músculo cardíaco, incapaz de soportar la función cardiovascular normal bajo la gravedad terrestre. Exposición a la radiación, probablemente suficiente para garantizar un diagnóstico de cáncer en unos años. Daño cognitivo, medible, permanente, irreversible. Sistemas inmunitarios comprometidos. Visión potencialmente afectada por daños debidos a la presión intracraneal. Músculos debilitados más allá de la capacidad de cualquier programa de rehabilitación para abordarlo plenamente. Incluso el reingreso en la atmósfera terrestre sería peligroso. Las fuerzas experimentadas durante la entrada en la atmósfera y el aterrizaje, incluso un amerizaje cuidadosamente gestionado y asistido por paracaídas, someterían los frágiles huesos y los debilitados sistemas cardiovasculares de la tripulación a aceleraciones y tensiones gravitatorias que no han experimentado en décadas. El momento del regreso a casa podría ser en sí mismo letal, y si sobrevivieran al aterrizaje, la transición de vuelta a la vida en la superficie terrestre supondría una crisis médica que ningún protocolo terrestre aborda plenamente, porque ningún ser humano ha hecho esto antes. Salir de la nave espacial a la superficie de la Tierra podría, literalmente, matarlos. No en sentido figurado, no como una exageración para crear un efecto dramático, como una probabilidad médica literal. El cuerpo que regresara ya no estaría hecho para este planeta. Se habría convertido en otra cosa, algo moldeado por la ingravidez y el silencio y la lenta e invisible erosión de todo lo que una vez los convirtió en terrícolas. Serían viajeros de otro mundo, de pie en el planeta donde nacieron, incapaces de soportar su peso. Robots al rescate. Argumentos a favor de la exploración no tripulada. Este es el momento de la conversación en el que siempre alguien pregunta, pero, ¿y los robots? Y es una pregunta totalmente válida. Hemos enviado exploradores robóticos extraordinariamente capaces a los entornos más hostiles del sistema solar con gran éxito. Opportunity y Spirit recorrieron la superficie marciana durante años, Opportunity durante casi 15 años, mucho más allá de su vida útil prevista de 90 días. Curiosity lleva operando en el cráter Gale desde agosto de 2012 y sigue realizando descubrimientos científicos. Perseverance está recogiendo muestras de rocas, manejando a Ingenuity, la primera aeronave propulsada en otro planeta, y sentando las bases para un posible retorno de muestras. New Horizons nos ofreció nuestra primera vista cercana de Plutón en 2015. Cassini pasó 13 años estudiando Saturno y sus lunas antes de sumergirse deliberadamente en la atmósfera de Saturno en 2017. Los robots no necesitan oxígeno, no pierden densidad ósea, no desarrollan enfermedades cardiovasculares por la exposición a la radiación, no sufren depresión ni conflictos interpersonales. No necesitan comida, agua ni atención médica. Pueden diseñarse específicamente para su entorno de destino y enviarse sin ninguna de las infraestructuras de soporte vital que hacen que las misiones tripuladas sean tan enormes, tan caras y tan lentas. Para explorar entornos tan hostiles como Urano, las misiones robóticas no solo son preferibles, sino que son la única opción viable en la actualidad. El concepto de misión Uranus Orbiter and Probe, que fue designado como la principal prioridad entre las grandes misiones en el último estudio decenal de ciencias planetarias de la NASA, 2023 a 2032, enviaría una sofisticada nave espacial robótica, un orbitador que giraría alrededor de Urano durante varios años, además de una sonda de entrada atmosférica que se sumergiría en la atmósfera del planeta para tomar muestras directas de su composición, temperatura y perfiles de viento antes de ser aplastada por la presión creciente. Sin tripulación, sin sistemas de soporte vital, sin comida ni suministros médicos, solo instrumentación científica pura,
haciendo lo que los robots hacen mejor, sobrevivir en entornos que matarían a las personas. Pero aquí viene la aclaración importante. Los robots pueden hacerlo. No es un contraargumento a la premisa de que los humanos no pueden sobrevivir a un viaje a Urano. Es una confirmación de ello. Enviamos robots precisamente porque no podemos enviar personas. El argumento a favor de la exploración robótica de Urano es, al mismo tiempo, un reconocimiento de que la exploración humana de Urano sería un suicidio. No se trata de opciones que compitan entre sí, en las que se prefiera una por su coste o conveniencia. Una es científicamente viable, la otra es una fantasía biológica. La fantasía de la terraformación. ¿Por qué Urano no es un planeta de reserva? En la cultura popular y en algunos círculos de defensa del espacio, hay una idea recurrente: si la Tierra se vuelve inhabitable, por el cambio climático, el impacto de un asteroide, una guerra nuclear o alguna otra catástrofe, la humanidad podría trasladarse a otro planeta. Marte es el candidato más citado, e incluso Marte presenta retos abrumadores que aún no hemos resuelto por completo. Pero a veces Urano aparece en estas conversaciones, a menudo en contextos de ciencia ficción, como un lugar donde la civilización humana podría llegar a establecer su presencia. Esta idea merece un análisis directo. Urano no es un planeta de reserva. No puede ser terraformado con ninguna tecnología existente ni con ninguna que la ciencia actual sugiera que sea siquiera teóricamente factible. La terraformación, el proceso de transformar el entorno de otro mundo para hacerlo apto para la vida humana, requiere, como mínimo, una superficie sólida sobre la que construir, un campo gravitatorio compatible con la salud humana a largo plazo, una atmósfera que pueda modificarse para que sea respirable, y un rango de temperaturas dentro del cual la biología humana pueda funcionar. Urano incumple todos estos criterios por completo y de forma simultánea. No hay superficie sólida. No hay una frontera clara entre la atmósfera y el interior. Solo un fluido cada vez más denso y presurizado que se extiende desde la parte superior de las nubes hasta las profundidades del interior. Incluso si pudiéramos generar de alguna manera aire respirable en la atmósfera superior, cualquier asentamiento humano sería una estructura flotante sometida a vientos huracanados perpetuos, a temperaturas que hacen que el metal se vuelva quebradizo, sin anclaje al suelo, sin base de recursos accesible por debajo, y con un perfil de gravedad que, aunque es aproximadamente el 89% del de la Tierra, en el nivel de superficie, que designamos arbitrariamente como el nivel de presión de un bar, no puede sustentar a los seres humanos de forma segura, dadas en todas las demás condiciones hostiles que se suman a ello. La idea de que algún día necesitaremos un planeta plan B es importante. Motiva un interés científico genuino y una inversión seria en la exploración espacial. Pero debe estar anclada en la realidad. Marte es un proyecto genuinamente plausible, enormemente difícil y que probablemente durará generaciones para la posible habitación humana. Los gigantes helados exteriores no lo son. Urano es objeto de un profundo interés científico. No es una solución a ningún problema al que la humanidad pueda enfrentarse. Tratarlo como un posible destino humano confunde la curiosidad científica con la planificación de la supervivencia, de una manera que podría distorsionar las prioridades y confundir al público sobre los verdaderos retos y plazos de la colonización espacial. ¿Crees que hay alguna vía realista para la presencia humana en el sistema solar exterior en los próximos 200 años, o está destinado a ser territorio de robots para siempre? Esta es, sin duda, una de las grandes preguntas de nuestra era. Debatámosla en los comentarios. Y si aún no te has suscrito a este canal, ahora es el momento perfecto. Pulsa ese botón y únete a una comunidad de personas que reflexionan seriamente sobre el universo en el que vivimos. ¿De qué estamos hechos? La filosofía de los límites biológicos. Hay un tipo de claridad, no agradable, pero sí sincera, que surge al enfrentarse a los límites absolutos de lo que el cuerpo humano puede soportar. Somos, en el nivel biológico más fundamental, criaturas de esta tierra, no en un sentido poético, no como una forma de hablar, literalmente. Cada hueso de tu cuerpo se ha formado mediante procesos calibrados a lo largo de millones de años de evolución para funcionar bajo una aceleración gravitatoria de aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cada latido del corazón está optimizado para bombear sangre hacia arriba contra esa fuerza específica. Tu sistema inmunológico,
Está adaptado al conjunto específico de patógenos, niveles de radiación y condiciones atmosféricas que existen en la Tierra. Tus ritmos circadianos están sincronizados con un ciclo de 24 horas de luz y oscuridad, producido por una estrella de una luminosidad específica a una distancia específica. Si se alejas a un ser humano de esas condiciones, de la gravedad de la Tierra, del escudo contra la radiación de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra, y comienza a deteriorarse. No porque sea débil o esté mal diseñado, sino porque está exquisitamente bien diseñado para un entorno específico, y ese entorno está aquí. No somos generalistas del cosmos, somos especialistas de este punto azul pálido en particular. La Voyager 2 sobrevoló Urano en enero de 1986. En 6 horas de sobrevuelo cercano, recopiló prácticamente todo lo que sabemos en detalle sobre ese mundo. 38 años después, sigue siendo la única nave espacial que ha visitado Urano de cerca. La misión propuesta del orbitador y sonda de Urano, si se financia y se lanza a finales de la década de 2030, tal y como se está debatiendo actualmente, llegaría en algún momento a finales de la década de 2040 o principios de la de 2050 y pasaría años en órbita alrededor de Urano, construyendo el primer retrato completo de un gigante helado. Será robótica, será no tripulada, y llevará a cabo una labor científica que ninguna tripulación humana podría realizar con seguridad. Entender esa línea, la línea entre lo que los seres humanos pueden alcanzar y lo que solo las máquinas pueden aventurarse a hacer, no es una falta de ambición, es sabiduría, es el conocimiento ganado con esfuerzo que nos brinda la exploración espacial cuando dejamos de idealizar la frontera y empezamos a estudiarla con rigor. Marte se encuentra en el límite de lo que los seres humanos podrían intentar, con enorme dificultad, enorme riesgo y enorme inversión. Las lunas de Júpiter ya están sustancialmente más allá de esa línea. Urano no solo está más allá de la línea, sino que se encuentra en una categoría diferente. Una categoría definida no por retos tecnológicos que la ingeniería podría resolver, sino por límites biológicos que impone la física. Urano se encuentra ahí fuera, en el frío y la oscuridad, girando de lado a lo largo de su larga y lenta órbita, envuelto en nubes de metano y misterio, con su campo magnético oscilando y girando, y sus polos pasando por ciclos de décadas de sol continuo y noche continua. Encierra auténticos secretos científicos sobre la formación del sistema solar, sobre la física de las atmósferas de los gigantes helados, sobre los estados exóticos de la materia que existen a sus presiones y temperaturas. Son secretos que vale la pena conocer. Pero alcanzar esos secretos con manos humanas, enviando personas en lugar de sondas, arriesgando vidas en lugar de hardware, nos costaría precisamente aquello que hace que valga la pena enviar esas manos en primer lugar: la curiosidad, la conciencia, la experiencia vivida del descubrimiento. Una tripulación irradiada sin posibilidad de recuperación, desmantelada físicamente por la ingravidez, destrozada psicológicamente por el aislamiento, llegando a un mundo que no puede sustentarla y regresando, si es que regresaran, a una tierra que sus cuerpos ya no pueden soportar. Eso no es exploración, eso es sacrificio sin propósito. Y el propósito es lo que hace que el alcance de las manos humanas tenga sentido. Exploramos porque somos curiosos. Enviamos sondas porque la curiosidad no requiere martirio. Urano revelará sus secretos, a través de los instrumentos del orbitador y la sonda de Urano, a través del paciente trabajo de los científicos que analizan datos a lo largo de décadas, a través de la lenta acumulación de conocimiento que define a la ciencia en su máxima expresión. Los seres humanos formarán parte de esa historia, pero no yendo allí, sino construyendo las máquinas que vayan en su lugar, manteniéndonos vivos, manteniendo la curiosidad y continuando con las preguntas que hacen que merezca la pena enviarnos a cualquier lugar. Reflexiones finales. Urano es uno de los mundos más fascinantes y menos comprendidos de nuestro sistema solar. Cada pregunta que plantea sobre la formación de los gigantes helados, sobre la física de las condiciones atmosféricas extremas, sobre los orígenes de su extraña inclinación y su caótico campo magnético, es una pregunta que merece la pena investigar con todas las herramientas científicas a nuestro alcance. La próxima misión, Uranus Orbiter and Probe, si se lleva a cabo según lo previsto, será una de las misiones de ciencia planetaria más importantes del siglo XXI. Deberíamos estar entusiasmados con ella. Deberíamos financiarla,
Deberíamos celebrar a los emisarios robóticos que irán donde nosotros no podemos. Y deberíamos ser honestos sobre lo que significa no podemos. Significa que el cuerpo humano, producto de miles de millones de años de evolución en un planeta específico con condiciones específicas, no puede sobrevivir al viaje a Urano y regresar. No con la tecnología actual, no con ninguna tecnología plausible en un futuro próximo. No porque nos falte valor o ingenio, sino porque nuestra biología es lo que es, magnífica, resistente y absolutamente específica de este mundo. Conocer nuestros límites no es lo mismo que aceptarlos para siempre. Las futuras tecnologías de propulsión, propulsores de pulso nuclear, motores de antimateria, algún avance aún inimaginable, podrían, en teoría, reducir drásticamente los tiempos de viaje a los planetas exteriores. Las futuras tecnologías biomédicas podrían encontrar formas de proteger los huesos, el corazón y el cerebro de los estragos del espacio. Los futuros blindajes contra la radiación podrían cambiar el panorama. Nada de eso existe todavía, y hasta que exista, enviar humanos a Urano no es una idea audaz a la espera de soluciones de ingeniería. Es una sentencia de muerte con pasos adicionales. Somos criaturas de la Tierra. Por ahora, la Tierra es lo que podemos soportar y lo que nos sustenta. Urano guardará sus secretos un poco más. Las máquinas que construyamos irán y escucharán en nuestro nombre. Y las respuestas que traigan de vuelta serán nuestras, porque fuimos lo suficientemente curiosos como para hacer la pregunta, lo suficientemente sabios como para saber que no podíamos ir nosotros mismos, y lo suficientemente inteligentes como para construir algo que pudiera hacerlo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si este viaje por el sistema solar exterior os ha dejado asombrados, inquietos o simplemente con ganas de saber más, significa que hemos cumplido con nuestro trabajo. Pulsad el botón me gusta ahora mismo si hoy habéis aprendido algo nuevo. Cada me gusta ayuda de verdad a que este canal llegue a más mentes curiosas que merecen conocer la verdad sobre el espacio. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale a suscribirse y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Publicamos regularmente sobre la ciencia real del espacio y confía en nosotros. Hay mucho más contenido alucinante por venir. Deja un comentario abajo y dinos, ¿qué planeta crees que es el destino más aterrador del sistema solar? ¿Es Urano, Venus o algo completamente diferente? Leemos todos los comentarios y nos encantaría saber qué piensas tú. Nos vemos en el próximo.